Cada noche, mientras las lágrimas silenciosas mojaban mis mejillas, él dormía a mi lado, y yo, en mis oraciones, rogaba fervientemente que mi hija, mi pequeña, jamás descubriera los secretos oscuros que se escondían tras el cierre de las puertas. Pero el destino, con su cruel sentido del humor, nos tenía preparada una sorpresa dolorosa. Al final, la traición más profunda, la que más me hirió, provino precisamente de ella, de mi propia hija. Soy Lucía y hoy, al cumplir 75 años, estoy aquí para compartir una historia que nunca creí capaz de contar. Antes de continuar, les pido amablemente a quienes me escuchan en este momento que me brinden su apoyo con un me gusta en este vídeo, que se suscriban al canal y que en los comentarios compartan la ciudad desde donde me ven. Su interacción es muy valiosa para mí y me da fuerzas para seguir compartiendo mis vivencias. Esta historia comenzó en 1969, cuando yo tenía 34 años. A pesar de que hoy pueda parecer inusual, en aquellos tiempos una mujer como yo, ya entrada en años, era vista como una persona mayor, sobre todo si, como yo, tenía una hija adolescente. Mariana, mi hija con 14 años, era una muchacha hermosa e inteligente con un futuro brillante por delante. Sus ojos marrones eran idénticos a los míos, pero había heredado la sonrisa de su padre, Ricardo, una sonrisa que con el tiempo aprendí a temer. Nuestra vida transcurría en un pequeño pueblo del interior de Minas Gerais, uno de esos lugares donde todos se conocen y los secretos se esconden cuidadosamente detrás de sonrisas amables, especialmente durante la misa del domingo. Desde fuera parecíamos la familia perfecta. Ricardo, un hombre respetado que trabajaba en el banco y siempre vestía traje y corbata, y yo, dedicada a las tareas del hogar y a coser para las mujeres del pueblo. Mariana, reconocida como una de las estudiantes más brillantes de la escuela, despertaba admiración en todos gracias a sus interpretaciones de piano en la iglesia local, y además mantenía una relación con el hijo del farmacéutico, un joven de carácter afable que contaba con la aprobación de mis padres. No obstante, tras las paredes de nuestra casa, la realidad era oscura y completamente diferente. Ricardo, mi esposo, comenzó a beber alcohol durante el primer año de matrimonio. Al principio, solo lo hacía los fines de semana, pero pronto el consumo se transformó en una costumbre casi diaria. Regresaba a casa con olor a ron, los ojos enrojecidos y la corbata desabrochada y torcida. En los primeros años su comportamiento se limitaba a gritos, a romper objetos y a humillarme con palabras hirientes, como, «No sirves para nada, Lucía, mira esta casa, esta comida, ni siquiera eso sabes hacer bien», vociferaba. Yo por mi parte soportaba todo en silencio. En aquella época, en 1969, una mujer separada era vista como un fracaso, una fuente de vergüenza para la familia. Incluso mi propia madre me repetía, «Así es el matrimonio, hija. Los hombres tienen mal genio». Era necesario aprender a soportarlo y a pesar de ello, yo continuaba adelante tragándome el nudo en la garganta y ocultando los hematomas que adornaban mis brazos. Mariana creció en esa atmósfera asfixiante, en la que las palabras violentas de Ricardo se transformaron en agresiones físicas. Mi prioridad era protegerla a toda costa, por lo que la enviaba a dormir a casa de sus amigas cuando percibía que Ricardo estaba más irascible de lo habitual, y me inventaba excusas poco creíbles para justificar los moretones. «Me he golpeado con la esquina de la mesa, hija», decía, «o me he resbalado en el baño, o no es nada, solo una reacción alérgica». Pero los niños son observadores, y aunque ella no entendía la magnitud de la situación, percibía que algo no estaba bien. La tensión escalaba gradualmente como el agua que se calienta imperceptiblemente, como el proceso en el que ya se sabe, si se pone un sapo en agua fría y se calienta gradualmente, ni se percata de que está muriendo hasta que es demasiado tarde. Así fue para mí durante casi 15 años. Cada día había sido un poco más sombrío que el precedente, pero nunca lo suficiente como para reunir el coraje de proteger a mi hija y escapar. Fue una noche el martes 17 de junio de 1969, que grabé a fuego en mi memoria. Una lluvia implacable característica del invierno ensombrecía el mundo, incluso a media tarde.
Ricardo regresó a casa empapado y furioso, pues había perdido la oportunidad de un ascenso en el banco. Aún sin cerrar la puerta, estalló en gritos, arrojando su maletín sobre la mesa y derribando el jarrón que mi madre me había obsequiado. El jarrón se hizo pedazos, reflejando la sensación de mi propia vida desmoronándose aquella noche. Mariana, absorta en sus problemas matemáticos en la sala, alzó la mirada asustada al escuchar los gritos de su padre. «Vete a tu habitación», le susurré, pero Ricardo se percató, y eso no hizo más que avivar su ira. «Quédate ahí, niña», rugió. «Es momento de que entiendas la realidad, no la ilusión en la que tu madre persiste». Aquella fue la primera vez que la vi actuar así frente a nuestra hija, las bofetadas, los empujones, los insultos que me dirigió, palabras que una adolescente de 14 años no debería escuchar de su propia madre. Al intentar defenderme me lanzó contra la pared con tal fuerza que me dejó sin respiración. Mariana rompió a llorar, rogándole que se detuviera. Fue entonces cuando Ricardo, con los ojos enrojecidos e inyectados en sangre, se volvió hacia ella y pronunció palabras que me helaron: «Deja de llorar, niña mimada. Algún día te enseñaré a ser una mujer de verdad, ya que tu madre es incapaz de hacerlo». En ese instante algo se quebró y se fortaleció dentro de mí a la vez, como si las cadenas invisibles que me sujetaban se hubieran roto. Ya no era sobre lo que yo podía aguantar, sino sobre mi hija y lo que jamás permitiría que le ocurriera. Después de esperar a que Ricardo, ya ebrio como era costumbre, se quedara dormido, me acerqué a Mariana, aún temblorosa por la terrible escena que acababa de presenciar. Le susurré: «Prepara una maleta pequeña, solo con lo esencial, nos vamos esta noche». Sus ojos se abrieron desmesuradamente asombrados. Con la voz entrecortada, me preguntó: «¿A dónde, mamá?». Le respondí: «A Sao Paulo, tu tía Carmen nos dará cobijo hasta que encontremos un lugar donde podamos quedarnos». La expresión de su rostro fue impactante, como si le hubieran propinado una bofetada. «No puedo irme. Y el colegio, y mis amigas, y Paulo». Paulo, su novio, el hijo del farmacéutico, su primer amor, ya saben cómo son esas cosas. Tomé sus manos, que temblaban tanto como las mías. «Nos vamos ahora, o no sé qué podría pasar la próxima vez», le dije. Lloró silenciosamente mientras preparaba la maleta. Metió en ella la foto con sus amigas, su diario y algunas prendas de ropa, dejando atrás el osito de peluche de su infancia. «Ya soy demasiado mayor para eso», murmuró, pero noté cómo sus ojos se posaron en él por un instante, un breve y silencioso reconocimiento. Esa noche presenciamos el final de su infancia. Salimos de casa a las 3 de la madrugada, llevando con nosotros el escaso dinero que había guardado durante años, una provisión que esperaba no tener que usar jamás, mi seguro para cualquier eventualidad. Tomamos el primer autobús hacia San Paulo a las 5 de la mañana. Recuerdo a Mariana sentada a mi lado con la mirada fija en la ventana, observando cómo nuestra ciudad se difuminaba en la bruma de la mañana. Durante las 8 horas de viaje, no pronunció ni una sola palabra, pero las lágrimas silenciosas corrían incesantes por sus mejillas. Cuando el autobús finalmente entró en la estación de Sao Paulo, se giró hacia mí y su mirada, una expresión que jamás olvidaré, combinaba sufrimiento, rabia y una acusación penetrante que me hirió el alma como una afilada navaja. «Has arruinado mi vida», soltó con cada palabra pronunciada con lentitud glacial y un profundo amargor que me heló la sangre. Todo lo que conocía, mis amigos, mi novio, mi escuela, mi vida entera, se había derrumbado por mi culpa. Esas palabras resonaron en mi mente como si fueran brasas ardientes que me quemaban por dentro. Intenté explicarle en ese instante que mi decisión era para protegerla, para asegurar su bienestar, pero ¿cómo podía un adolescente de 14 años, cuyo mundo acababa de ser destrozado, comprender una situación tan compleja para ella? Yo no era la heroína que la rescataba del peligro, sino la villana que le había quitado todo lo que amaba. Y así comenzamos nuestra nueva vida en Sao Paulo, cargando no solo con el equipaje ligero que habíamos podido traer, sino también con el peso de ese rencor que, sin que yo me diera cuenta, se infiltraría silenciosamente como un cáncer, extendiéndose a lo largo de los años,
hasta explotar de la forma más dolorosa e inesperada. Los primeros meses en Sao Paulo fueron como aterrizar en un planeta extraño y hostil. Atrás habíamos dejado una ciudad tranquila, donde la vida transcurría sosegada y el sonido más fuerte era el melodioso tañido de las campanas de la iglesia al caer la tarde. Nos encontramos de repente sumergidas en una inmensa metrópolis que nunca dormía, un torbellino constante de ruidos, el ensordecedor claxon de los coches, las estridentes sirenas de las ambulancias y el rugido continuo de los autobuses. Todo en Sao Paulo parecía desmesuradamente grande, el ritmo de vida era frenético y, para nosotras, resultaba aterrador. Mi hermana Carmen, con su bondad habitual, nos recibió con los brazos abiertos, pero su apartamento era minúsculo, una única habitación donde se mezclaban el salón y la cocina, ubicado en un vetusto edificio del tercer piso en el barrio de Brás. Improvisamos una cama en el suelo del salón para Mariana y para mí. Es provisional, me repetía a mí misma cada noche antes de dormir, más para convencerme a mí que para tranquilizarla a ella. Mariana, cansada, simplemente se daba la vuelta fingiendo no escucharme. Nos despertábamos a las 5 de la mañana, aún en plena oscuridad. Mientras yo preparaba rápidamente una taza de café, Mariana se alistaba para su primer día en la nueva escuela, una institución pública que contrastaba enormemente con el estricto colegio de monjas al que había asistido en el interior del país. Después de su primera semana, me confesó: «Las chicas aquí son diferentes, mamá. Hablan de cosas que ni siquiera podía imaginar que existieran». Noté que el brillo en sus ojos, que tanto conocía, parecía haberse atenuado. Mientras ella salía hacia la escuela, yo me preparaba para un largo viaje en autobús, tomando 2 líneas diferentes para llegar a la fábrica de costura, donde Carmen me había conseguido un trabajo. Jamás olvidaré el ruido ensordecedor de las máquinas industriales, el característico olor de la tela nueva mezclado con el sudor de las trabajadoras y el persistente polvo de algodón que se instalaba en mi garganta. A las 7 de la mañana, me sentaba en una silla dura junto a otras 20 mujeres, todas encorvadas sobre sus máquinas de coser. Trabajábamos sin descanso hasta las 6 de la tarde con solo 30 minutos para almorzar. Mis manos, antes acostumbradas a la suavidad de las telas finas y la precisión de los diseños intrincados de los vestidos de seda para las señoras de la iglesia, ahora se movían mecánicamente, ensamblando cientos de piezas idénticas de tela gruesa día tras día. Mis dedos, antes delicados, se pinchaban y sangraban con frecuencia cuando la aguja, en su vertiginosa danza, se desviaba de su curso. El dolor, un compañero constante, no tenía cabida en nuestra rutina, el tiempo era oro y debíamos aprovecharlo. El supervisor, con la mirada fría y calculadora, vigilaba el minutero de un reloj colgado en la pared, midiendo implacablemente el número de piezas que cada una de nosotras producía en una hora. «Más rápido, Lucía», gritaba con voz áspera al pasar detrás de mí, su sombra proyectándose sobre mi mesa de trabajo. «Hay una fila de mujeres desesperadas por ocupar tu puesto». A pesar de la miseria de nuestro salario, que apenas cubría nuestras necesidades básicas, la ayuda incondicional de Carmen, sumada a nuestros escasos ingresos, nos permitía sobrevivir. Con el tiempo y con mucha privación, logré ahorrar lo suficiente para alquilar una pequeña habitación en la parte trasera de una humilde casa familiar en Belenciño. Era un espacio reducido con un baño diminuto, pero representaba nuestro primer hogar, un refugio seguro desde que huimos en la oscuridad de la noche. Y allí, aunque a distancia, Mariana seguía siendo mi mayor apoyo, asistiendo a la escuela y con su joven diligencia, ayudando en las tareas domésticas, siempre atenta a mis necesidades. Aunque se esforzaba en estudiar cuando yo se lo pedía, siempre sentí una distancia emocional que nos separaba. A veces, especialmente en su cumpleaños o en Navidad, la encontraba llorando en silencio con la mirada fija en la única foto que conservaba de sus amigas. «Son solo recuerdos», le decía yo intentando animarla. «Tenemos que mirar hacia adelante». «¿Qué futuro?», me contestó una vez con una mirada amarga y una sabiduría sorprendente para su edad. La perspectiva de pasar su vida cosiendo como yo hasta el cansancio, le dolía más que cualquier maltrato físico de Ricardo,
porque en el fondo sabía una verdad que yo misma no podía ignorar: qué futuro le estaba ofreciendo realmente a mi hija. Uno lleno de carencias, trabajo duro y lejos de todo lo que había conocido y querido. Los meses se convirtieron en años, marcando el periodo de 1970 a 1972. El tiempo transcurría sin piedad y Mariana crecía, dejando atrás a la joven de 14 años. A los 17 años, tras finalizar sus estudios secundarios, comenzó a trabajar a tiempo parcial en una papelería situada a pocos pasos de nuestro hogar. Ya había entablado amistad con algunos jóvenes y se había habituado a la dinámica de la gran ciudad. Sin embargo, aquel sentimiento inicial de inconformidad, aunque atenuado, nunca se esfumó por completo, transformándose en una actitud más reservada y premeditada. La vida tomó un giro significativo a mediados de 1972, después de 3 años de esfuerzo constante, me promovieron a supervisora en la fábrica. Mi sueldo experimentó un ligero aumento y las condiciones laborales mejoraron, permitiéndome dejar de coser 10 horas diarias. Ahora mi labor consistía en coordinar las tareas de las demás costureras, inspeccionar la calidad de las prendas y supervisar el proceso productivo. Fue en ese entorno laboral donde conocí a André, quien acababa de ser contratado como gerente administrativo de la fábrica. Un hombre de unos 40 años, viudo y sin descendencia, siempre se presentaba con ropa impoluta y un comportamiento exquisito. Su voz, pausada y tranquila, me transportaba a los primeros años de mi matrimonio con Ricardo. André, antes de que el alcohol lo transformara en la sombra de sí mismo, comenzó a acercarse con frecuencia al área de producción, inventando pretextos para conversar conmigo. Señora Lucía, debemos revisar estas cifras. Señora Lucía, ¿podría asistirme con el reporte de calidad? Mis compañeras de trabajo, observadoras y maliciosas, no tardaron en hacer comentarios. Mira, Lucía, el jefe no te pierde de vista. Yo, avergonzada, procuraba desviar la conversación. A mis 37 años, después de un matrimonio fracasado y 3 años de ardua lucha por subsistir, un romance era lo último que consideraba. Además, debía priorizar a Mariana, mi hija. Ya no era una niña, pero aún me necesitaba, y dependía económicamente de mí mientras cursaba sus estudios. A pesar de todo, cuando André me propuso tomar un café después de la jornada laboral, me resultó imposible rechazarlo. El encuentro tuvo lugar en la cafetería ubicada frente a la fábrica, un simple café sin ninguna otra intención. Conversamos sobre nuestras ocupaciones, sobre la vida en Sao Paulo. Él me reveló que era nativo del interior de Paraná y que se había trasladado a la capital tras el fallecimiento de su esposa, quien había sucumbido a una neumonía. Sé lo que es empezar de cero, me confesó mientras sostenía su taza con unas manos que parecían ajenas al trabajo manual. Uno cree que no podrá, el sufrimiento es inaguantable, pero un día te levantas y te das cuenta de que has logrado sobrevivir un día más y luego otro y otro. La sinceridad de sus palabras resonó en mi interior de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si por primera vez en años alguien me viera de verdad, no como la costurera, ni como la madre soltera, ni como la mujer que huyó de su marido, sino como Lucía, simplemente. Después de que las reuniones casuales para tomar café con Lucía se transformaran en una costumbre semanal, y luego en almuerzos dominicales y apacibles paseos por el parque, comenzó a revelarse la verdadera naturaleza de Andrés. Él se comportaba como un caballero ejemplar, atento, paciente y sereno. Nunca alzó la voz, ni demostró impaciencia alguna, y siempre conseguía que me sintiera apreciada y valiosa. Sus obsequios eran modestos pero entrañables, un libro fascinante, unos bombones exquisitos, una flor delicada. La acumulación de estos pequeños detalles ejerció un efecto balsámico, reconstruyendo gradualmente la confianza que Ricardo había destrozado sin piedad. Transcurridos casi 2 meses de encuentros con Andrés, le confidencié la situación a Mariana. Me observó fijamente por un largo rato con una expresión enigmática. ¿De verdad te gusta, mamá?, me preguntó al final. Asentí sintiendo como el rubor adolescente se apoderaba de mis mejillas. Me hace bien, murmuré.
Ante mi comentario, Mariana se limitó a encogerse de hombros, sin decir nada más, y acto seguido volvió a concentrarse en el cuaderno que tenía sobre la mesa, donde garabateaba apresuradamente. Solo ten cuidado, al final todos los hombres son iguales, me advirtió con una voz que revelaba una desilusión prematura. Su respuesta, tan cínica para alguien tan joven, me causó preocupación. Comprendí que el dolor causado por Ricardo no era algo que yo experimentaba en solitario. Mariana también cargaba con sus propias cicatrices, algunas de las cuales yo desconocía por completo. Tal vez la amargura que ahora la embargaba no era solo consecuencia de la drástica transformación que habíamos sufrido, de la pérdida de nuestros amigos y de la rutina que antes compartíamos. Tal vez existía algo más profundo, un miedo que de forma inquietante resonaba con el mío. André, por su parte, manifestó su interés en conocerla y, para ello, organicé una cena sencilla en nuestra humilde casa, desplegando todo mi ingenio en la cocina con los escasos ingredientes que teníamos a mano. André, puntual a la cita, llegó con un exquisito pastel de chocolate de la famosa pastelería del pueblo y un libro de poemas para Mariana, evidenciando que recordaba mis relatos sobre sus preferencias. Sin embargo, la cena transcurrió con una atmósfera tensa. Andrés se esmeró en crear un ambiente distendido, indagando sobre la escuela y los anhelos futuros de Mariana. Esta última, con una cortesía marcada pero con frases cortas y evasivas, contestaba con monosílabos que apenas permitían el diálogo. Intenté en vano romper la palpable incomodidad que flotaba en el ambiente. Al despedirse Andrés con un beso suave en mi mano, noté que Mariana había escudriñado cada gesto y cada palabra, como si estuviera estudiando a un rival. Parece agradable, musitó ella, con un tono que negaba por completo sus palabras, una vez que Andrés se marchó. Apenas has cruzado palabra con él, repliqué mientras comenzaba a recoger los platos. No necesito mucho tiempo para darme cuenta de qué clase de hombre es. Tomó el libro que André había traído y lo hojeó sin prestarle atención. Todos son encantadores al principio, ¿verdad? Tu padre también lo era, según me has contado, comentó. Esas palabras me desconcertaron. En parte tenía razón. Ricardo también había sido amable, atento y romántico, con esos pequeños detalles cuidadosamente planeados, hasta que dejó de serlo. La incertidumbre empezó a apoderarse de mí. Estaba a punto de repetir el mismo error. Pero André era diferente. Lo sentía en lo más profundo de mi ser. Durante los siguientes 3 meses, lo demostró de todas las maneras posibles, respetando mi espacio, mi tiempo y mis dudas. Cuando finalmente accedí a su propuesta de salir juntos, fue como si un tímido rayo de sol atravesara la oscura vida que habíamos tenido desde nuestra huida. A pesar de eso, el ambiente en casa se iba tensando cada vez más. Mariana, que acababa de cumplir 17 años, parecía mostrar un creciente malestar con cada instante que compartía conmigo y André, constantemente buscaba pretextos para cancelar nuestros planes, desde inventar pequeñas urgencias hasta enfermar misteriosamente los días que habíamos acordado algo. ¿No te das cuenta de lo que está sucediendo?, me inquirió una noche, después de anular otra cena debido a un supuesto dolor de cabeza. Estás permitiendo que él se interponga entre nosotras después de todo lo que hemos vivido juntas, reclamó. No es así, hija, intenté calmarla. Tener a André en mi vida no significa que te quiera menos, le aseguré. ¿Me abandonarías?, preguntó con los ojos que destellaban algo que al principio pareció furia, pero que con el tiempo llegué a comprender como algo mucho más peligroso. Ya lo has dejado todo por mí una vez, prosiguió desafiante. En ese momento, no logré captar el verdadero significado de sus palabras. Entendí sus dudas como la preocupación natural de una hija, el miedo a dejar de ser el centro de atención de su madre, a ser desplazada por un nuevo amor. Si tan solo hubiera comprendido los verdaderos significados de aquella charla, quizás habría podido prevenir la crisis que se aproximaba. Cuando André me propuso matrimonio, tan solo 3 meses después de que comenzáramos nuestra relación, acepté sin dudarlo ni un segundo. Era apresurado, sí, sobre todo considerando las costumbres de la época.
Pero a mis 37 años, después de un matrimonio fallido y años de arduo trabajo, sentía que merecía esa oportunidad de ser feliz. Él tenía su propio apartamento en Tatuapé, un barrio mucho mejor que el nuestro. Mariana tendría su propia habitación, un salón amplio y una cocina donde podría cocinar con tranquilidad. Seremos una familia, le dije a Mariana, mostrándole el sencillo anillo de compromiso que André me había dado. Una familia de verdad, por fin. Después de examinar el anillo con minuciosa atención, alzó la mirada hacia mí. Una sonrisa enigmática, que no lograba alcanzar la luminosidad de sus ojos, se curvó en sus labios. Por supuesto, mamá, respondió finalmente con un tono en la voz que, retrospectivamente, debió haber encendido todas mis alarmas. Una familia de verdad, murmuró, y en esas palabras resonaba una promesa encubierta, una amenaza velada, una fría determinación que, en medio de la efervescencia del momento, pasé por alto. Estaba tan embelesada por el promisorio futuro que finalmente se abría ante nosotros, que no percibí las sombras amenazantes que se cernían en el horizonte. La boda en el registro civil, seguida de un modesto almuerzo, estaba programada para dentro de 2 meses. Mariana parecía haber aceptado la situación, incluso ofreciéndose a colaborar con los preparativos. De manera inesperada, demostró interés en conocer mejor a André, buscando momentos para estar a solas con él. En aquel instante lo interpreté como una señal positiva. Finalmente comenzaba a aceptar la idea de que él se integraría a nuestra familia. Cuán equivocada estaba, qué año más terrible y doloroso fue 1972. La ceremonia, muy simple, se llevaría a cabo en el registro civil, con la asistencia de André, Mariana, yo y algunos amigos que habíamos hecho en aquellos años de dificultades en Sao Paulo. Las semanas previas a la boda resultaron extrañas. Mariana, que siempre se había mostrado distante con André, de pronto demostraba interés en conocerlo mejor. Iba a esperarlo a la salida de la papelería donde él trabajaba a media jornada, le preguntaba cómo le había ido en la fábrica y se ofrecía a prepararle café cuando nos visitaba. Al fin lo está aceptando, le dije a André una noche mientras paseábamos por la plaza después de cenar. Creo que ha comprendido que eres diferente a su padre. André sonrió y me apretó la mano entre las suyas. Es normal, Lucía, solo está preocupada por ti. Cualquier hija lo estaría después de todo lo que hemos pasado. Como deseaba creer en esas palabras, necesitaba con urgencia creer que todo finalmente se estaba acomodando, que podríamos formar una familia estable, sin los traumas del pasado atormentándonos. 2 semanas antes de la boda, Mariana me solicitó una conversación privada. Mamá, quiero darte una sorpresa el día de la boda, me dijo con los ojos radiantes, evocando a la niña que solía ser. Ante la inminente angustia, requiero tu apoyo. Esa tarde salí de casa sintiéndome optimista, albergando la esperanza de que estuviera preparando una actuación musical para la ceremonia, quién sabe, que hubiera ahorrado para comprar un regalo especial. Me dirigí al centro de la ciudad y visité la tienda de telas donde trabajaba una antigua amiga de la fábrica. Ella había guardado un trozo de encaje para el vestido sencillo que yo misma estaba haciendo para esa ocasión especial. Volví a casa antes de lo esperado porque el cielo en un instante se había cubierto de nubes grises, como una señal inminente de esas tormentas veraniegas que sin aviso alguno, suelen azotar Sao Paulo. Aceleré el paso en las últimas manzanas, aferrando el paquete y ocultándolo bajo la tela de mi blusa. Al cruzar el umbral de nuestra habitación, situada en la parte trasera, el estruendo de la lluvia que comenzaba a caer amortiguó mis pisadas, y entonces pude oír risas ahogadas provenientes del pequeño baño. La voz de André, más profunda de lo normal, balbuceaba algo ininteligible. Después escuché la respuesta de Mariana, mi hija, mi muchacha de 17 años, en un tono que desconocía por completo. Mi cuerpo instintivamente supo la verdad antes de que mi mente pudiera siquiera procesarla. Esa sensación pavorosa en el estómago, el sudor frío en la nuca, el corazón latiendo con fuerza, como si fuera a estallar en mi pecho. Exactamente la misma sensación que me invadía cuando Ricardo, años atrás,
volvía a casa ebrio. Mi cuerpo, anticipándose a la amenaza inminente, reaccionó al peligro incluso antes de que mis ojos lo confirmaran. Inmediatamente solté el paquete que contenía el dinero, dejándolo caer pesadamente contra el suelo. El ruido resultante, abrupto y resonante, debió alertarlos, ya que un silencio tenso e inmediato se instaló en el ambiente, seguido por movimientos repentinos y apresurados. La puerta del baño se abrió, revelando a André con la camisa desabrochada y el cabello desordenado, y a Mariana, con el labial corrido y los tirantes del vestido deslizándose por sus hombros, mostrando una mezcla de culpabilidad y algo más, algo que me resultó inescrutable. A pesar de la impactante escena, no grité ni lancé objetos contra la pared, ni me desmayé como las mujeres desesperadas de las radionovelas. Una calma inusual me inundó, la misma serenidad que había sentido en 1969, la noche en que tomé la firme decisión de abandonar el hogar de Ricardo para siempre. «Mamá», comenzó a decir Mariana, pero su voz se cortó abruptamente al percatarse de la expresión inalterable de mi rostro. No había lágrimas ni desesperación, solo una convicción fría y clara. «¿Cuánto tiempo ha sido?», pregunté, mi voz sorprendentemente firme, más de lo que jamás creí posible en ese instante. Se miraron fijamente, ambos renuentes a ser el primero en romper el silencio. André finalmente intentó articular una excusa torpe. «Lucía, no es lo que estás pensando». Alcé la mano, interrumpiéndolo. «¿Hace cuánto tiempo?», pregunté. Mariana se adelantó con la mirada fija en la mía. En sus ojos no había vergüenza, sino un brillo triunfal que me heló la sangre. Con voz baja pero firme respondió: 2 semanas, desde aquel día en que le pedí hablar a solas con él. No fue difícil, ¿sabes? No es tan diferente a su padre como crees. Sus palabras eran como cuchillos afilados, clavándose con precisión en mis puntos más vulnerables. André intentó acercarse balbuceando una explicación, pero mi mirada lo detuvo en seco. Fue entonces cuando Mariana pronunció una frase que jamás olvidaría: «Ahora sabes lo que es perder todo lo que amas de golpe, como me sentí yo cuando me arrancaste de mi vida». En ese momento lo entendí todo. No era un sentimiento genuino, ni siquiera un atisbo de afecto, era un deseo de revancha, una venganza meticulosamente orquestada, fría y calculada a lo largo de años. Cada gesto amable fingido, cada concesión silenciosa en las últimas semanas, todo formaba parte de una estrategia para infligirme el dolor más profundo. «Por favor, reúne tus pertenencias», le dije a Mariana, con una calma que me sorprendía a mí mismo. «Tienes 15 minutos para abandonar esta casa, mamá», sentencié con voz firme. Y entonces la fachada de Victoria se resquebrajó por un instante fugaz, dejando entrever a la niña aterrorizada que se ocultaba tras ella. Quizás esperaba gritos, lágrimas, un desplome emocional total, no esta inquebrantable frialdad. Aspirabas a ser una adulta, Mariana. Anhelabas tomar decisiones propias de personas mayores. Ahora, deberás afrontar las consecuencias como una adulta. Me giré hacia André, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «En cuanto a ti, mañana quiero los documentos del divorcio en mis manos y no deseo volver a contemplar tu rostro jamás». Él intentó defenderse asegurando que Mariana lo había contactado primero, que lo sucedido fue solo un error pasajero, y que su amor por mí era verdadero, pero sus palabras sonaban vacías, sin significado. En ese instante mi mente solo se centraba en una idea, la ingenuidad que me había caracterizado. Como no me percaté de que repetía el mismo ciclo destructivo, huyendo de un hombre abusivo para caer en las garras de otro, uno que con una sonrisa manipulaba y que mientras pronunciaba promesas de amor perpetraba traiciones, Mariana, en silencio, preparó una pequeña maleta. Al llegar a la puerta se detuvo y me dirigió una última mirada, donde por un instante logré discernir arrepentimiento, quizás incluso miedo, pero el orgullo rápidamente endureció su expresión. «¿A dónde iré, madre?», preguntó. «Ese es tu problema ahora», contesté sintiendo como cada palabra me desgarraba la garganta. «Eres lo suficientemente adulta para seducir al marido de tu propia madre. Ya eras mayor de edad, capaz de buscarte un hogar propio.
En ese instante, con la lluvia desatada en un aguacero furioso, ella huyó sin siquiera voltear la mirada. André, intentando seguirla, le gritaba que lo solucionaría, que no podía dejarla abandonada en la calle. Interpuse mi cuerpo en la puerta, bloqueándole el paso. Si sales por esa puerta, no vuelvas nunca más. Él dudó, dividido entre dos opciones. Por un breve instante creí que se quedaría, que quizás habría una oportunidad de entender lo ocurrido, de asimilar esa traición. Sin embargo, tomó su chaqueta y con los hombros encorvados bajo el peso de la lluvia y la vergüenza, también se fue. Me quedé sola en esa habitación estrecha, con el conjunto de lencería aún desparramado en el suelo. Solo entonces, cuando ya no quedaba nadie que pudiera ser testigo, permití que las lágrimas fluyeran. Lloré sin freno, hasta agotar cada lágrima, hasta que cada músculo de mi cuerpo se quejó por el esfuerzo de los sollozos. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos e inflamados por el llanto, pero con la mente extrañamente clara, tomé dos importantes decisiones. La primera y la más inmediata fue contactar a un abogado, no para iniciar un proceso de divorcio, algo casi impensable en el Brasil de entonces, sino para presentar una denuncia formal contra André. Mariana, mi hija, tan solo tenía 17 años, era menor de edad en ese momento. Lo que André había hecho no solo representaba una traición a nuestra confianza, sino que constituía un delito. La segunda decisión, sin embargo, resultó ser mucho más complicada. Después de indagar, logré obtener la dirección de la madre de una de las amigas de Mariana, quien trabajaba en la fábrica, y asumí que allí, probablemente, mi hija habría encontrado refugio. Entonces redacté una carta breve y directa, informándole que había denunciado a André y que debía prepararse para ser citada a declarar. En esa carta, evité la ira y las acusaciones, limitándome a exponer los hechos tal como ocurrieron y las consecuencias legales que se avecinaban. Al final escribí: pensaste que querías castigarme por lo que suponías que te había hecho. Pero algún día comprenderás que todo lo que hice fue para protegerte. Anhelo que ese momento ocurra antes de que tú te veas en la necesidad de repetir los mismos errores que yo, ya que la policía arrestó a André al día siguiente, y fue despedido de la fábrica, provocando que el escándalo se extendiera rápidamente, especialmente debido a la noticia de la supervisora, de 31 años, traicionada por el gerente que mantenía una relación con su propia hija adolescente. Mientras algunas mujeres me observaban con compasión, otras exhibían una curiosidad macabra, similar a la de aquellos que presencian una tragedia desde la distancia, sintiéndose afortunadas de no ser las víctimas. El proceso judicial, por su parte, se convirtió en una experiencia humillante, donde me obligaron a revelar cada detalle de mi vida a desconocidos en trajes, a responder preguntas intrusivas sobre mi intimidad y a aguantar insinuaciones sobre mi supuesta negligencia hacia mi prometido o la educación de mi hija. André finalmente fue hallado culpable de seducir a una menor, recibiendo una condena leve, aunque suficiente para arruinar su reputación, y por su parte, Mariana se negó a declarar. Por medio de una amiga que teníamos en común, supe que había encontrado empleo como vendedora en una tienda de un gran almacén importante ubicado en el centro de la ciudad, y que había alquilado una habitación modesta, aunque funcional, en las inmediaciones de la estación de tren. Estaba demostrando una gran capacidad de adaptación y superación, un comportamiento que, sin pretenderlo, le había inculcado a lo largo de los años, recordándole que ante las adversidades uno debe recomponerse y seguir adelante. En los meses siguientes me concentré arduamente en mi trabajo, ahorrando cada céntimo posible, determinada a no depender económicamente de nadie. Adquirí una máquina de coser de segunda mano y en mi tiempo libre, comencé a realizar pequeños arreglos y modificaciones en prendas de vestir, lo cual me permitía complementar mis ingresos de la fábrica. Con el tiempo logré establecer una clientela estable y leal, compuesta principalmente por señoras que requerían arreglos en sus vestidos, confección de cortinas o pequeños ajustes en sus prendas. Posteriormente me mudé a una habitación en una zona diferente de la ciudad, donde nadie conocía mi historia anterior ni mis circunstancias pasadas. Comencé una nueva vida por segunda vez en pocos años,
pero esta vez me enfrentaba a todo completamente sola. El tormento más lacerante no residía en la mera soledad corporal, sino en el abismo de vacío que Mariana, mi hija, había cavado en mi alma. Sin importar sus acciones, ella seguía siendo la niña a la que arrullaba en las noches febriles, a la que entonaba canciones de cuna, por la que había entregado cada esfuerzo y anhelo. La punzada de esa traición se manifestaba como un agujero negro interior, consumiendo cualquier resquicio de alegría y esperanza. En la penumbra de la noche me despertaba empapado en lágrimas, anhelando en sueños su inocencia infantil, deseando que el tiempo se hubiera detenido. Celebraba cumpleaños preparando un pastel, como si fuera a materializarse en la puerta, y las navidades se veían empañadas por regalos intactos, guardados en el cajón. Su ausencia me atormentaba más profundamente que cualquier daño físico que Ricardo me hubiera causado. Así transcurrieron 10 años, una década de duelo silencioso, llorando la pérdida de alguien que aún respiraba, pero que se había desvanecido de mi vida como un espectro. 10 años erigiendo una nueva existencia, un ladrillo a la vez. En septiembre de 1982, una tarde lluviosa azotaba el barrio de Tatuapé, transformando las calles en torrentes. Ya había oscurecido y el taller estaba cerrado, tras la partida de la última clienta, quien se había llevado un vestido de fiesta con urgencia para una boda el fin de semana. Yo estaba organizando los retales de tela, separando los trozos aprovechables para futuros trabajos, cuando de repente alguien llamó a la puerta, justo como había ocurrido en un día similar, 10 años atrás, en aquel día fatídico. Al escuchar los fuertes golpes en la puerta, dudé en abrir. Pensé que, como tantas veces después del trabajo, se trataría de algún vendedor ofreciendo productos bajo la lluvia, buscando un poco de resguardo, o tal vez alguien necesitado de una reparación de emergencia, imposible de postergar. No obstante, los golpes continuaron, ahora más insistentes, casi desesperados. Al abrir, el tiempo pareció detenerse. Ahí, frente a mí, estaba Mariana, mi hija, con 10 años más de los que sentía que tenía, completamente empapada por la lluvia torrencial, sosteniendo en sus brazos a un bebé envuelto torpemente en un abrigo, un esfuerzo inútil por protegerlo de la tempestad. Su rostro era más delgado, y sus ojos reflejaban una fatiga que no correspondía a sus 27 años. Pero era ella, inconfundiblemente. Nos quedamos inmóviles, en un silencio prolongado, mirándonos fijamente. Entonces el llanto del bebé, un sollozo apagado contra el pecho de su madre, rompió el hechizo. Mariana, dije, retrocediendo para dejarle espacio. Vacilando visiblemente, entró al taller con la cautela de quien camina sobre terreno peligroso. Su mirada exploró el lugar, deteniéndose en las máquinas de coser perfectamente alineadas, los maniquíes vestidos con diseños a medio terminar y las estanterías repletas de telas clasificadas por color y textura. Un mundo entero construido sin su consentimiento. Lo has logrado, susurró, refiriéndose a mi próspero negocio. Yo, aún aturdida, apenas podía creer que estuviera allí, parada frente a mí, después de tanto tiempo. El llanto del bebé se hizo más fuerte. Tiene hambre, explicó Mariana, y en sus ojos se reflejó un pánico repentino que me resonaba, la desesperación de una madre incapaz de calmar a su hijo. No ha comido desde ayer. Fue entonces cuando los detalles, ocultos por la sorpresa inicial, se revelaron ante mis ojos. Un hematoma de color amarillento adornaba la esquina exterior de su ojo, mientras que el corte en su labio, apenas visible bajo una capa de pintalabios, revelaba la violencia sufrida. Se encogía ligeramente como si se preparara para un nuevo golpe, una postura que me recordaba mi propia infancia con Ricardo. Sin mediar palabra, le quité a la niña de sus brazos. Era una pequeña, lo descubrí al desenrollar el abrigo empapado en el que la envolvía. Debía de tener solo unos meses, con los ojos hinchados de tanto llorar y las mejillas encendidas por la fiebre. Ve a darte un baño caliente, le dije señalando el pasillo que llevaba a la parte trasera del taller, donde se encontraba mi pequeño apartamento. Hay toallas limpias en el armario del baño. Yo me encargo de preparar algo para que comáis. Mariana vaciló, observando a su hija en mis brazos.
Sé cuidar de un bebé, Mariana, la tranquilicé con una sonrisa triste. Ya había tenido esa experiencia. Mientras ella se bañaba, calenté leche en la cocina y busqué un biberón entre los objetos que guardaba para situaciones imprevistas. Siempre mantenía a mano artículos esenciales para las costureras que colaboraban conmigo, pensando en la posibilidad de que trajeran a sus hijos. Cuando llegó la pequeña Luía, la envolví con delicadeza, susurrándole la misma canción de cuna que le cantaba a Mariana cuando era una bebé. La niña se tranquilizó casi de inmediato, prendiéndose al pecho y succionando con avidez. Tenía los mismos ojos profundos de su madre, los mismos ojos que veía reflejados en el espejo cada día. 3 generaciones de mujeres, unidas por la mirada, por el lazo sanguíneo, por las experiencias compartidas, tanto las alegres como las dolorosas. Cuando Mariana regresó luciendo una camisola vieja mía que le quedaba grande, casi perdiéndose en la tela por su fragilidad, Luía ya dormía plácidamente en mis brazos. Acomodé a la bebé en el sofá, improvisando una cuna con almohadas mullidas. ¿Cómo se llama?, pregunté mientras le servía un plato de sopa caliente que había preparado. Mariana respondió con una voz apenas audible: Luía. Luía Lucía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar mi nombre, aún presente en sus recuerdos y ahora pasado a la siguiente generación. A pesar del tiempo y la distancia, no me había olvidado por completo. Mariana continuó comiendo en silencio, dirigiendo miradas alternas hacia mí y luego hacia su hija, profundamente dormida. Una vez que su hija cayó en un sueño reparador, Mariana esperó pacientemente hasta dejar el plato completamente vacío. Solo entonces, con un ligero rubor coloreando sus mejillas, pronunció las palabras que la habían impulsado a buscarme. Mamá, comenzó, la voz rota por la emoción. Ahora lo entiendo. Esas 3 simples palabras encerraban el dolor y la culpa de una década de separación, un lamento silenciado durante años. Eran como una represa rota, liberando 10 años de lágrimas contenidas. Entiendo por qué nos abandonó esa noche. Comprendo el sacrificio que hizo. Tras respirar profundamente, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Entiendo cuánto le hice sufrir. Me senté a su lado, sintiendo el peso de sus palabras y el abrazo silencioso del perdón. Nuestras manos, extendidas sobre la mesa, casi se rozaban, separadas por una profunda barrera de recuerdos dolorosos e irresueltos. ¿Qué ocurrió, Mariana?, le pregunté con la curiosidad y la preocupación a flor de piel. La historia que me relató en las horas siguientes me resultó extrañamente familiar, como si ya la hubiera vivido. Después del trágico día de 1972, ella se aferró a la vida como pudo, con uñas y dientes. Consiguió trabajos ocasionales para sobrevivir, habitó en habitaciones alquiladas y con el corazón roto abandonó sus estudios. André, tras cumplir la breve condena impuesta, intentó buscarla en algunas ocasiones, pero ella, firme en su decisión, lo rechazó sin contemplaciones. Él no significaba nada para mí, confesó Mariana, con la mirada clavada en la mesa y el rostro enrojecido por la vergüenza. Solo fue una manera de lastimarte. A los 22 años conoció a Roberto, un hombre mayor, dueño de una modesta empresa de transportes. Al principio él se mostró amable, atento y lleno de promesas de un futuro estable. Se casaron rápidamente, impulsada por su deseo de encontrar la estabilidad y un hogar propio. Durante los primeros meses, la vida parecía un sueño hecho realidad. Después de tener una casa propia, un coche en el garaje y ropa nueva, las restricciones, las demandas y los celos comenzaron a intensificarse gradualmente, como el agua que se calienta lentamente hasta hervir. La primera vez que me golpeó fue cuando le dije que quería volver a estudiar, relató, llevándose la mano instintivamente a la mejilla, como si la marca de la bofetada aún estuviera presente. Él se disculpó, lloró y juró que jamás volvería a hacerlo, y yo le creí. Esta situación se repitió, empeorando con el tiempo y siendo cada vez más frecuente. Cuando quedó embarazada de Luía, ella creyó que las cosas mejorarían y que la llegada de un bebé cambiaría al hombre del que se había enamorado.
Sin embargo, el nacimiento de la niña solo agravó la situación, más responsabilidades, más estrés y más excusas para desatar su violencia. Una vez, Roberto, visiblemente ebrio, irrumpió en el taller, vociferando y exigiendo ver a su esposa y a su hija desde la entrada. Ante la inesperada escena, las clientas, presa del pánico, se refugiaron en la parte trasera del establecimiento. Manteniendo la compostura, tomé el teléfono y, sin apartar la mirada de él, marqué el número de la policía, informando que mi hija tenía una orden de alejamiento contra este hombre y que la estaba incumpliendo en ese preciso instante. La firmeza en mi mirada, la experiencia de una mujer que ya había lidiado con hombres como él y había salido victoriosa, pareció hacer mella en su ánimo. Se marchó antes de que llegaran los agentes y nunca más volvió a aparecer. Con el tiempo, la tranquilidad se fue asentando. Mariana, mi hija, empezó a participar en el taller, demostrando un talento excepcional para la costura, una habilidad que había heredado de mí. Su presencia atrajo a una clientela más joven, que aportó ideas frescas y modernas para los diseños. Por las noches nos turnábamos para cuidar de Luía, mi nieta, que crecía fuerte y saludable, inundando la casa con risas que hacía tiempo no se escuchaban. En 1983, impulsadas por el éxito de nuestro negocio, decidimos expandirnos y alquilamos un local más espacioso en la misma calle. Ya no nos limitábamos a arreglar prendas, ahora confeccionábamos vestidos a medida, trajes completos y, lo más emocionante, vestidos de novia. Para ello contratamos a 2 costureras adicionales y adquirimos nuevas máquinas de coser. Fue Mariana quien propuso el nombre para el letrero de la fachada: Lucía y Mariana, moda y conciertos, y Lucía y Mariana, moda y arreglos. La primera vez que vi esas palabras pintadas, nuestros nombres, uno al lado del otro, sentí una emoción tan profunda que me quedé sin habla. Lo hemos construido juntas, mamá, me dijo abrazándome por los hombros mientras contemplábamos la fachada recién pintada. Fue como una segunda oportunidad para ambas. Luego, en 1985, dimos otro gran paso. Después de años de ahorrar, compramos el edificio donde se encontraba el taller. Aunque no era muy grande, era nuestro, completamente nuestro. En la planta superior del edificio, nos dedicamos a renovar el apartamento, y como parte de esa renovación, preparamos una habitación especial para Luya, quien ya había cumplido 3 años y poseía una locuacidad inagotable, deleitando a las clientas de la tienda con sus fantásticas historias. Por las noches, mientras la arropaba para dormir, Luya me imploraba: abuela, cuéntame otra vez cómo tú y mamá hacían vestidos para princesas. Y yo, obedeciendo su petición, le narraba una y otra vez la historia, transformando los años de nuestra lucha en un cuento de hadas que ella pudiera comprender, omitiendo las partes más dolorosas, la violencia, la traición y la separación, pues consideraba que aún no era el momento adecuado para revelarle las verdades más crudas de la vida. Un día, mientras ambas organizábamos el stock de telas de la tienda, Mariana, mi hija, descubrió una antigua caja en el fondo del armario. En su interior, cuidadosamente doblado, se encontraba el retazo de encaje que había comprado en aquel fatídico día de 1972, el mismo encaje que estaba destinado a mi vestido de novia y que se había caído al suelo cuando la traición se reveló. Con delicadeza, como si sujetara un tesoro invaluable, preguntó: ¿has conservado esto todo este tiempo? Mi respuesta, cargada de un pasado silenciado, vino acompañada de un cúmulo de recuerdos, aniversarios truncados, obsequios nunca dados, palabras ocultas en el silencio, algunas claras, otras veladas. Ella, absorta, guardó silencio mientras sus dedos acariciaban los intrincados diseños del encaje. Después de una pausa, rompió el mutismo: podríamos usarlo. Se refería al vestido de primera comunión de Luía, una metamorfosis que convertía lo añejo en algo nuevo. Así fue. El encaje, testigo potencial de una familia que nunca se materializó, terminó adornando la fiesta de la familia que construimos sobre las ruinas de aquel dolor. La vida, con su ironía implacable, a veces salvadora, continuó su viaje. Los años transcurrieron. Luía creció fuerte y sabia, sintiéndose amada y respaldada por 2 mujeres,
cuyas prioridades eran la seguridad y la estabilidad. Mientras tanto, Mariana retomó sus estudios y se graduó en diseño de moda, asistiendo a clases nocturnas. Yo, por otro lado, sentía el paso del tiempo, mi cabello se había tornado gris y mis manos, aunque arrugadas, aún conservaban la destreza necesaria para los trabajos delicados de nuestro taller. En 1990 nuestro negocio prosperó y expandimos nuestros horizontes, abriendo una pequeña fábrica de uniformes escolares aquí, en el barrio. En 1995 decidimos compartir nuestros conocimientos y comenzamos a ofrecer clases de costura a mujeres de los barrios más vulnerables, muchas de ellas buscando escapar de realidades semejantes a las que nosotras habíamos enfrentado. Era nuestra manera de devolver la ayuda, de convertir nuestras experiencias dolorosas en una oportunidad para el progreso de otras. Cada mujer a la que ayudamos a ser autosuficiente, les explicaba Mariana a las alumnas en la primera clase, es una mujer que puede decir no cuando es necesario, una mujer capaz de proteger a sus hijos y una mujer que tiene la fuerza para empezar de nuevo. Mientras escuchaba su voz, contemplaba el brillo en sus ojos, un reflejo del mío propio, los ojos de quien, tras caer, se había erguido y aprendido a caminar nuevamente. Eran los ojos de alguien que había conocido la crudeza de la vida, y a pesar de ello, había elegido aferrarse a la esperanza. El dolor, aunque atenuado, persistía, cicatrices imborrables grabadas por el tiempo, con las cuales aprendimos a coexistir. En las noches tormentosas, el sobresalto aún me despertaba. Las pesadillas a veces me arrastraban de regreso a aquel cuarto pequeño, a la traición sufrida, a la pérdida experimentada. Mariana, de igual manera, combatía sus propios fantasmas, quienes la despertaban en la oscuridad, instándola a verificar la cerradura una y otra vez antes de conciliar el sueño. No obstante, ambas habíamos comprendido que esas cicatrices también eran mapas, huellas que revelaban nuestro pasado, nuestras batallas ganadas y el camino recorrido. Eran el testimonio de la fugacidad del dolor, de la capacidad de curación de las heridas, y la promesa constante de un nuevo amanecer, sin importar cuán oscura fuera la noche. Y ahora, en este 2025, al mirar atrás y recordar a esa joven madre de 34 años, obligada a huir en una noche de lluvia con su pequeña hija, a aquella mujer de 37 años, destrozada por la traición más dolorosa, a esa abuela de 47 años, que valientemente abrió las puertas a una nueva vida, llena de esperanza, entiendo que cada lágrima derramada, cada sacrificio hecho, cada nuevo comienzo valieron absolutamente la pena, porque hoy, a mis 75 años, poseo un tesoro que muchos anhelan pero nunca alcanzan, una segunda oportunidad, una hija que con el tiempo comprendió, perdonó y fue perdonada, una nieta que creció en un ambiente de amor incondicional, hoy convertida en abogada, dedicada a defender los derechos de otras mujeres en los juzgados, y un legado de fortaleza y resiliencia que trascenderá mi propia vida. Si estás leyendo esto y te sientes identificado con alguna parte de mi historia, quiero que sepas que la esperanza también está presente para ti, que hay un futuro esperándote, que la curación, un nuevo comienzo y el perdón son posibles. Tras vivir 75 años, he comprendido que poseemos una fuerza interior mayor a la que concebimos, una capacidad de recuperación superior a la que admitimos, y una habilidad para amar nuevamente que supera nuestros sueños más audaces. La vida en su complejidad y la honestidad no siempre se manifiestan de manera fácil, sin embargo, la existencia perdura como una ocasión incesante para reinventarnos. Al contemplar mis manos hoy, distingo en ellas el relato de mi trayectoria personal, las leves cicatrices de momentos difíciles, los signos del tiempo, las venas azuladas que se transparentan bajo la piel delicada. Son manos que arrullaron a una hija y luego a una nieta, que tejieron no solo prendas, sino también los pedazos de una vida que en ocasiones se quebró. Manos que aprendieron a dejar ir, a aferrarse de nuevo y finalmente a bendecir. Con el inicio del siglo XXI, llegaron cambios que ni Mariana ni yo hubiéramos podido anticipar cuando iniciamos nuestro humilde taller. La tecnología transformó el mundo, y nos vimos obligadas a evolucionar para no quedar rezagadas. Luía, recién graduada en leyes, argumentaba la importancia de crear una página web,
algo completamente nuevo para una abuela que se crió escuchando radionovelas. Abuela, es crucial que expongamos su trabajo a un público más extenso, decía con la paciencia inagotable que los jóvenes suelen tener al explicar las novedades del mundo moderno a los mayores. Piensen en la cantidad de mujeres que podrían sentirse inspiradas por su historia. Al principio, nos resistimos, claro. Mariana y yo éramos mujeres de la costura, no de computadoras ni de Internet. Pero Luía, heredera de nuestra persistencia, tanto para lo bueno como para lo malo, insistió. En 2002, finalmente creó nuestra primera página web, donde exhibimos fotografías del taller, de las prendas que hacíamos y una breve descripción de nosotras. La historia detrás de cada costura. Al principio la vimos como una simple curiosidad, una manera de complacer a nuestra nieta. Sin embargo, pronto comenzaron a llegar correos electrónicos. Mujeres de todas las regiones del país se comunicaban por escrito para expresar cómo las motivaba nuestra historia y experiencia. Recibíamos mensajes de jóvenes estudiantes de diseño de moda, deseosas de aprender de nosotras, y, de manera aún más conmovedora, de mujeres que vivían situaciones de violencia doméstica, quienes buscaban el coraje para emprender el mismo camino que yo había seguido en 1969, cuando, en la oscuridad de la noche, escapé con Mariana. Una noche mientras leíamos juntas, Mariana me dijo: «Mamá, otro de esos correos electrónicos tan emotivos. Creo que debemos hacer algo más que diseñar y confeccionar ropa». Fue así como a los 67 años, cuando la mayoría de la gente se prepara para la jubilación, di inicio a una nueva etapa en mi vida. Transformamos una parte de nuestro taller en un espacio de acogida para mujeres que habían sufrido violencia. Aunque no era un refugio oficial, carecíamos de la infraestructura y los permisos necesarios. Este lugar se convirtió en un espacio donde podían aprender un oficio, lograr su independencia económica y obtener el apoyo indispensable para reconstruir sus vidas. Denominamos este proyecto Recomezo, que significaba recomenzar. En nuestro taller impartíamos cursos gratuitos de costura básica, bordado y pequeñas reparaciones, habilidades que permitían a las mujeres, que a menudo habían huido de sus hogares sin nada más que la ropa que llevaban puesta, y a sus hijos, obtener ingresos de forma rápida e independiente. Luía, por su parte, brindaba asesoramiento legal, explicándoles sus derechos, ayudándolas a obtener órdenes de restricción contra sus agresores y, cuando era necesario, derivándolas a defensoras públicas para que las representaran. Mariana demostró ser una profesora excepcional, con una paciencia infinita y una gran capacidad para detectar el potencial oculto en las alumnas más inseguras. Entendía como nadie el miedo paralizante y la vergüenza que les impedía creer en sí mismas, ya que ella misma había aprendido a reconstruir su autoestima después de la relación con Roberto, sentada en el mismo lugar que ellas. Cuando logras convertir un simple trozo de tela en algo bello y útil, les decía Mariana el primer día de clase, te das cuenta de que también puedes transformar tu propia vida. Yo, prefiriendo mantenerme en la retaguardia y encargándome de las tareas administrativas, como la gestión de recursos y el suministro de materiales imprescindibles, así como el apoyo logístico en los momentos de mayor necesidad, solía evitar el contacto directo. Pero en situaciones específicas, cuando percibía una expresión de desorientación o abatimiento en alguna de las colaboradoras, Mariana me pedía, con insistencia: «Mamá, comparte tu experiencia con Denise, Joana o Sandra». Entonces les narraba no la versión edulcorada y romántica que a menudo se espera, sino la realidad descarnada, llena de miedo, angustia, traición y, sobre todo, el prolongado y difícil proceso de recuperación. Invariablemente las miraba fijamente a los ojos y les advertía: «Te dolerá. Te dolerá más de lo que puedes imaginar. Habrá días en los que la tentación de rendirte, de retroceder, de pretender que nada ha ocurrido será casi insoportable. No obstante, si perseveran, si continúan avanzando paso a paso, incluso cuando sus fuerzas flaqueen, un día, al mirar hacia atrás, apenas reconocerán a la mujer que solían ser». Para el año 2005, el proyecto Recomezo ya había brindado apoyo a más de 100 mujeres. Algunas de ellas permanecían con nosotros por un periodo breve,
el tiempo indispensable para aprender habilidades básicas y así poder valerse por sí mismas. Otras, sin embargo, se integraban permanentemente a nuestro equipo, contribuyendo al crecimiento del negocio con ideas innovadoras y talentos diversos. Fue una de esas mujeres, Carmen, que no era mi hermana sino una joven madre de 3 hijos que había logrado escapar de un marido violento en el noreste del país, quien sugirió que documentáramos nuestras experiencias. Donna Lucía, con su inconfundible acento que conservó a lo largo del tiempo, propuso: ¿por qué no escribes un libro o al menos grabas tu historia para que no se pierda? Al principio, la idea me pareció absurda. ¿A quién le interesarían las memorias de una simple costurera? ¿Qué importancia podrían tener mis pequeñas luchas personales en el contexto general de la vida? Pero Luía, siempre atenta a las nuevas tendencias del mundo digital, entrevió una posibilidad diferente. Abuela, ¿qué parecería si creáramos vídeos cortos donde tú narraras fragmentos de tu vida? Podríamos compartirlos en Internet. Al principio me negué rotundamente a la idea. La sola idea de exponer mi vida de esa manera, de revivir públicamente momentos dolorosos de mi pasado, me parecía inaceptable. Además, nunca he sido alguien que disfrute ser el centro de atención. Siempre he preferido vivir en la sombra, cosiendo en silencio, reconstruyendo en silencio, amando en silencio. ¿Y si eso ayuda a otras mujeres, mamá?, me preguntó Mariana dulcemente una noche, cuando discutíamos el tema una vez más. ¿Y si tu historia inspira a alguien que está pasando por lo mismo que nosotras? Esa pregunta me atormentó durante días. ¿Y si mis palabras pudieran llegar a alguien que se encontrara exactamente en la misma situación en la que yo estuve en 1969 o en 1972, en la oscuridad más absoluta, desde las profundidades de la desesperación, sin vislumbrar la posibilidad de un nuevo comienzo, sin creer que algo bello pudiera surgir de la destrucción? Yo también estuve. En el año 2007 concretamente filmamos nuestro primer vídeo en la improvisada trastienda de aquel taller. Luía se encargó de posicionar la cámara, Mariana me ayudó a arreglar el cabello y me ofreció un vaso de agua. La emoción era tanta que mis manos temblaban incontrolablemente, a punto de derramar el líquido frente al objetivo. De repente las palabras que tanto había ensayado desaparecieron por completo de mi mente. Solo habla con el corazón, abuela, me susurró Luía, con esa sonrisa que siempre me recordaba a la niña que solía ser. Imagina que estás hablando con una de nuestras alumnas, con una mujer que necesita escuchar exactamente lo que tienes que decir. Cerré los ojos, respiré hondo y comencé a relatar: la noche en que escapé con Mariana bajo la lluvia torrencial, los años de ardua lucha en Sao Paulo, la traición, la separación, los 10 largos años de soledad y finalmente el reencuentro. Lo siento. Justo al finalizar la reconstrucción, observé a Mariana sollozando discretamente, hecha un ovillo en una esquina de la habitación. Luía, tras la cámara, tenía los ojos empañados, y yo sentía una extraña ligereza, como si me hubiera desprendido de un peso asfixiante que había estado soportando durante mucho tiempo. El vídeo inicial, subido por Luía a YouTube, solo logró unas pocas decenas de reproducciones, principalmente de amigas cercanas del taller y participantes del proyecto Recomeso. No obstante, entre los comentarios, uno me tocó el alma: he visto esto en el refugio donde me escondo con mis hijos. Gracias por mostrarme que hay un después. Un después. Esas 2 palabras simples y concisas encapsulaban todo lo que deseaba comunicar, que después de la tempestad, del sufrimiento, de la traición, siempre hay un después. Tras el después inesperado y posiblemente más difícil y solitario que habíamos previsto, pero inevitablemente real, surgió la oportunidad de edificar algo nuevo. En los años siguientes seguimos creando vídeos, aunque de manera irregular. Estos nunca se viralizaron, como Luía señaló que ocurre con algunos contenidos en Internet, sino que eran simplemente relatos cotidianos de una anciana compartiendo su vida, sus luchas y sus descubrimientos. No obstante, poco a poco una pequeña comunidad se formó alrededor de estos vídeos, compuesta por mujeres de diferentes edades y procedencias, unidas por la vivencia común del sufrimiento y la esperanza. En 2010, recibí una invitación inesperada,
una organización que apoyaba a mujeres víctimas de violencia deseaba que ofreciera una charla en su evento anual. Ante la solicitud de Mariana y con la timidez que me acompañaba, sabiendo que mi experiencia en hablar en público se limitaba a las reuniones en el taller, donde compartíamos en un ambiente íntimo con expertos, asistentes sociales y abogados, me negué rotundamente. No puedo hacerlo, dije, consciente de mis limitaciones, no soy experta en nada, solo soy una costurera que ha vivido una vida llena de experiencias. Mariana, persistente, respondió con firmeza: por eso te buscan, mamá, ya tienen a los expertos. Lo que necesitan es alguien que haya superado las dificultades y pueda compartir su testimonio. A mis 75 años, y sintiendo una profunda inseguridad, subí al escenario de un auditorio repleto. Mis notas, apretujadas por el nerviosismo, estaban tan arrugadas que apenas podía leerlas. Dirigí mi mirada al público y divisé a Mariana y a Luía, sentadas en primera fila, sonriéndome y transmitiéndome su apoyo. A su lado, reconocí los rostros de otras mujeres que habían participado en el proyecto Recomeso, algunas de ellas ahora exitosas empresarias, orgullosas dueñas de sus propias historias de superación. Con la voz temblorosa, y acercándome al micrófono, inicié mi discurso: no soy experta. No poseo títulos académicos enmarcados ni he publicado libros, solo cuento con mi propia experiencia de vida. Si mi relato logra inspirar a una sola persona presente en este salón, la visita habrá valido la pena. Me extendí en mi discurso durante casi una hora sin percatarme del tiempo, abordando el miedo que nos inmoviliza, la vergüenza que nos calla y la culpa que nos consume. También hablé de la fortaleza que emerge cuando nos vemos sin alternativas, de la dignidad que implica construir desde cero, y de la belleza del perdón, tanto el que otorgamos como el que recibimos. Al finalizar, el silencio en la sala era tan absoluto que por un instante temí haber cometido un error. Luego lentamente una persona se puso de pie, seguida por otras, hasta que todo el auditorio se irguió, aplaudiendo no solo mis palabras, sino también mi trayectoria vital, el camino que había recorrido. Después de esta charla se me abrieron las puertas a nuevas oportunidades, asistí a pequeños eventos comunitarios, participé en reuniones de grupos de apoyo y finalmente, tuve el honor de ser invitada a una conferencia internacional sobre los derechos de las mujeres. Antes, yo evitaba llamar la atención, prefiriendo mantenerme en un discreto segundo plano. Sin embargo, con el tiempo aprendí a usar mi voz para inspirar y guiar a otras mujeres. En el año 2015, para celebrar mi 80 cumpleaños, Mariana y Luía, con gran cariño, organizaron una fiesta sorpresa en el taller. Cuando llegué pensando en un día de trabajo normal y corriente, me encontré con el lugar transformado. Estaba adornado con flores frescas y fotografías que evocaban recuerdos muy especiales. Había imágenes mías en mi juventud junto a Mariana, cuando aún era una niña, instantáneas de nuestro primer taller y retratos de las incontables mujeres que habían formado parte del proyecto Recomeso a lo largo de los años. En el centro de la sala, destacaba un gran pastel decorado con esmero, y junto a él, un libro encuadernado en tela azul, mi color favorito. Al revisar el contenido comprendí que se trataba de una colección de cartas escritas por mujeres de diversos lugares del país. Todas ellas habían visto mis vídeos, asistido a mis conferencias o simplemente se habían enterado de mi historia a través de otras personas. Estimada señora Lucía, iniciaba una de las cartas, aunque no nos conocemos en persona, su ejemplo me ha salvado la vida. Estaba a punto de regresar con mi esposo, quien me maltrataba, cuando una amiga me mostró uno de sus vídeos. Gracias a usted, ahora tengo mi propio salón de belleza y mis hijas están seguras. Le agradezco enormemente haberme demostrado que era posible salir adelante. Otra carta proseguía: estimada señora Lucía, soy trabajadora social y utilizo sus vídeos en todos los grupos de apoyo que dirijo. Las mujeres se identifican con su historia de una manera que ningún libro o discurso técnico puede lograr. Usted habla su idioma, el idioma de la supervivencia y la esperanza. Una avalancha de mensajes similares inundaban mi bandeja de entrada, cada uno relatando como mi humilde historia,
la crónica de una mujer corriente que sorteó las dificultades que tantas mujeres enfrentan, había logrado conmover a personas, cambiar rumbos y salvar familias. Mis ojos se detuvieron en Mariana, que ahora a sus 60 años, lucía las primeras canas entre su cabello oscuro. Luego en Luía, abogada de prestigio con 43 años y madre de 2 hijos que adoraba, y en otras mujeres del proyecto Recomeso, algunas de las cuales habían recorrido este camino junto a nosotras por más de 10 años. Finalmente contemplé las fotografías que adornaban las paredes, un testimonio visual de la vida que habíamos edificado sobre las ruinas de tanto dolor. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, pregunté a Mariana, tomando su mano mientras las lágrimas, producto del paso del tiempo, bañaban mi rostro. Tranquila, mamá, paso a paso, respondió, dibujando en su rostro esa sonrisa que me transportaba a la niña que un día fue, recordándome que cada día y cada puntada contaban. Y tenía razón. No hubo una transformación repentina, ni un milagro inesperado, sino la persistencia implacable de seguir adelante cuando todo parecía desmoronarse, aferrándonos a la esperanza de que tras la noche más oscura, siempre amanece. Hoy a mis 90 años, ya no puedo coser como antes. Mis manos han perdido la destreza para los trabajos finos. Sin embargo, sigo yendo al taller casi a diario, acomodándome en un rincón para observar a las jóvenes en acción, ofreciendo un consejo aquí, una palabra de aliento allá. El proyecto Recomes ha crecido más allá de lo que habíamos soñado, brindando ayuda a cientos de mujeres cada año. Mariana, que ahora tiene 70 años, comienza a pensar en jubilarse y en pasar la dirección del negocio a Luía y a algunas de las mujeres que han crecido con nosotras. Nos divertimos al hablar de ello, sabiendo ambas que solo son ideas sueltas y fantasías. Ella siente un amor tan grande por su trabajo que es impensable que lo abandone. Al recordar mi pasado, distingo con nitidez los momentos clave que marcaron mi vida, especialmente esa noche lluviosa. Vuelvo a 1969 cuando huí con Mariana, un día que me partió el corazón. Revivo 1972, la tarde amarga en que descubrí la traición, un dolor que aún siento, y cómo olvidar 1982, cuando Mariana reapareció en mi puerta con Luisa en brazos. Esos fueron momentos en los que el mundo que conocía se derrumbó. Pero también puedo recordar los instantes de reconstrucción, el primer salario que gané en la fábrica de costura, un gran paso en mi camino, la primera prenda que creé en mi propio taller, haciendo realidad un sueño. Y el día en que Mariana y yo por fin, colocamos juntas el letrero con nuestros nombres, uno al lado del otro, símbolo de nuestra unión y fortaleza. La primera mujer a la que asistimos mediante el proyecto Recomeso, un nuevo resurgir de la esperanza. El primer vídeo que grabamos compartiendo nuestra experiencia con el mundo entero. La primera carta recibida, escrita por alguien profundamente conmovido por nuestra historia. Un lazo intangible de solidaridad. A medida que los años transcurrían, comprendí que la vida no es un camino uniforme, sino más bien un tapiz intrincado, con desgarros y reparaciones, puntadas a veces visibles, otras imperceptibles. Un tejido que constantemente tejemos con nuestras decisiones, nuestros sufrimientos, nuestros afectos y sobre todo con nuestra incansable perseverancia. Si me escuchas ahora, es probable que estés enfrentando uno de esos momentos de quiebre, uno de esos instantes en los que sientes que tu mundo se desmorona. Es posible que estés enfrentando las secuelas de una relación dañina, sintiendo el profundo dolor de una traición, o la parálisis del duelo por una pérdida irreparable. Tal vez te preguntes cómo avanzar, cómo levantar algo valioso de los escombros. Quiero que sepas con toda mi sinceridad que es factible. El trayecto no será sencillo ni breve y el sufrimiento estará presente. No obstante, te aseguro que es completamente viable. Yo soy la evidencia de ello, al igual que Mariana y cada una de las mujeres que a través del proyecto Recomeso han encontrado un nuevo rumbo. Un paso a la vez, un día a la vez, una puntada a la vez. Y un día al mirar hacia atrás, te percatarás no solo de lo que has dejado atrás, sino, y sobre todo, de todo lo que has creado con tus propias manos. Contemplarás no solo las heridas que la vida te ha infligido,
sino también la belleza única que ha florecido a partir de ellas. Experimentarás no solo el dolor constante que aún sientes del pasado, sino también la fortaleza inquebrantable que te impulsa en el presente y la esperanza vibrante que ilumina el camino hacia tu futuro. Esta es la enseñanza más valiosa que he atesorado durante mis 90 años de existencia, aunque la vida nos quiebre, nunca nos destruye por completo. A pesar de las heridas, siempre tenemos la capacidad de sanar, de recomponernos y de coser esas cicatrices. Y esos remiendos, lejos de hacernos más débiles, embellecen nuestras vidas, añadiendo carácter, historia y un valor singular al tapiz de nuestra existencia. Agradezco profundamente que hayan dedicado su tiempo a escuchar la historia de esta anciana costurera. Si mis palabras han tocado sus corazones de alguna manera, les pido que compartan este mensaje con alguien que necesite saber que hay un mañana, que la esperanza siempre abre una brecha y que siempre es posible empezar de nuevo. Y ahora, por favor, me gustaría saber desde qué lugar del mundo están viendo este vídeo. Cuéntenme en los comentarios qué parte de mi historia les ha conmovido más. Si es posible, por favor denle me gusta a este vídeo y suscríbanse al canal. De esta manera podremos llegar a más mujeres que necesitan urgentemente saber que no están solas en esta experiencia. De acuerdo.